Pues nada, señores, en el vídeo de hoy he traído a Arnau, por primera vez, un conocido que llevo ya sus añitos conociendo, para que nos analice ciertas altcoins, las cuales son Kujira, NMT, Pepe, Cardano, Hedera, Solana, TON, Ethereum y BTC. Ya os digo, es un vídeo en el que vamos a ir al grano, en un momento de incertidumbre en el mercado, en el que dónde están los puntos de compra, de venta, qué está ocurriendo con estos activos, así que le he traído a él, que creo que no hay persona que lo pueda hacer mejor. Arnau, ¿quién eres? Porque esta gente ahora mismo, nuestra audiencia, debería escucharte y no eres cualquier random que me he encontrado por la calle, que esto siempre me gusta decirlo. ¿Qué proceso llevas ya en el mercado y qué nos cuentas hoy? Bueno, pues Gerard, empecé con todo el tema de inversión sobre 2015, ¿de acuerdo? Hacia 2017 ya estaba viendo exclusivamente de esto. Y luego entré en cripto puramente en 2018, ¿de acuerdo? Y llevo en cripto prácticamente a un 80% centrado en este mercado desde entonces, ¿no? Así que podríamos decir, Gerard, que llevo ya bastante tiempo aquí peleando contra los mercados. Pues nada, vamos a empezar ya con Kujira. Antes de nada, Arnau, ¿tú vives de cripto ahora mismo o es simplemente un hobby, es simplemente una inversión de muchas otras? No, al 100%, al 100%. De inversiones, como te comentaba antes, ya desde 2017 y luego roté al 100% en cripto en 2018 y desde entonces estoy viviendo plenamente de cripto. Quiero recalcar que esto también es interesante para aquellos que tengan dudas. Vivo de cripto tanto en bull market como en bear market, ¿no, Gerard? Porque al final hay oportunidades constantes. Sí que es cierto que en el bull market, pues como ahora tenemos oportunidades y todo es mucho más simple y todo es mucho más fácil, pero en bear market también seguíamos aquí dándole caña al mercado. Sí, está clarísimo. Pues de hecho, Kujira, vamos a empezar con Kujira, que nos reunimos justamente ya ahora unos meses, Arnau y yo, y estábamos comentando que Kujira tiene muy buenas cosas a nivel de fundamento, pero que no está respondiendo a nivel de gráfica. Así que todo tuyo, Kujira, ¿qué está ocurriendo? Sí. Porque la verdad que a mí es de los activos que más pérdidas tengo en mi portfolio. 100%. Te diría que es de la peor operación que he tenido durante este bull market y principalmente, Gerard, viene dado por un factor que tiene Kujira, ¿vale? Que es lo que hace que Kujira sea buen proyecto y a la vez nos esté provocando esto. Y es que tiene el 100% del circulante liberado, ¿de acuerdo? Entonces ha habido muchos problemas para listarlos en los CEX. Ahora hemos visto con su entrada en Kraken, pero ya con un desinterés absoluto y esto está pasando factura en el gráfico. Sí, a nivel tecnológico, pues me parece un proyecto interesante, pero hay que recordar siempre, y creo que es muy interesante, que la tecnología y el retorno del precio no siempre tienen por qué ir ligados, ¿no? Y este es el caso directo de Kujira, al menos a día de hoy. Si miramos la gráfica, ¿vale? A priori vamos a ver en esta bajada de aquí, que es la que nos tiene a todos molestos, dos, ¿de acuerdo? Recorridos diferentes. Vamos a ver esta parte de aquí y posteriormente vamos a ver toda esta parte de aquí, ¿vale? Como podemos ver, la parábola, ¿de acuerdo? A día de hoy está empezando ya a frenar, ¿vale? Aquí todavía había interés por el activo, pero se entró en pánico, tuvimos una caída fuerte, que aún así tenía volumen, y posteriormente hemos visto cómo a partir de este nivel de aquí ha empezado a frenar, ¿de acuerdo? Y la corrección se ha ido volviendo más y más débil. Sin embargo, te voy a decir, Gerard, que no me gusta lo que veo en la gráfica. Ok, en absoluto. Mira, si yo pongo aquí ahora mismo en el máximo anterior, vemos cómo lo estamos perdiendo. Ahora entraremos en esto. Pero para hacer un ejercicio práctico de qué pienso que puede ocurrir con Kujira, voy a invertir brevemente el gráfico para que todo el mundo vea. Y esto es un ejercicio que hago en ocasiones para pillar perspectiva sobre el activo, ¿vale? Si vierais esto, ¿qué pensaríais? Bueno, pues a priori tiene pinta de que aquí se está perdiendo fuerza, ¿no? Si esto fuera alcista, diríamos, aquí se está perdiendo fuerza alcista. Por tanto, podríamos ver un retroceso para posteriormente continuar subiendo, ¿no? Si yo invierto, la problemática, ¿de acuerdo? Es que aquí lo que veríamos es un retroceso hacia arriba para posteriormente caer, ¿no? Bien. Entendiendo esto, yo he ido haciendo compras en toda esta zona de aquí, desde estos niveles de aquí, y vamos a empezar a trabajar el gráfico y ver en qué punto estamos y hacia dónde puede ir esto ya de forma más específica, ¿vale? Voy a seleccionar esta zona del mínimo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y voy a trazarla hacia la derecha porque es una zona que vamos a utilizar posteriormente, ¿de acuerdo? La trazamos. Quiero aclarar que todos los análisis que voy a hacer a partir de ahora en todos los activos, voy a utilizar tres formatos de análisis, ¿vale? Acumulaciones y distribuciones, Fibonacci, ¿de acuerdo? Y simetría de mercado. Entendiendo esto, ¿de acuerdo? Y viendo que tenemos esta zona aquí que es interesante, máximo anterior por debajo de este, zona donde había, ¿de acuerdo? Muchísima cotización del precio. Podemos ver cómo el precio aquí hizo de resistencia, se quedó aquí acumulando hasta que finalmente rompió, por tanto es una zona donde quiere cotizar el precio. Y tenemos por debajo a mayores la segunda zona de acumulación antes de la subida. Tendríamos toda esta zona de aquí que sería otra zona de interés, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a verificar rápidamente con una herramienta
en el VP, perfil de volumen de rango fijo, ¿de acuerdo? Desde el mínimo hasta el máximo. Y esto aquí nos va a dar las zonas de cotización del precio desde esta subida hasta el máximo, sin contar, ¿de acuerdo? La corrección, Gerard, porque no nos interesa. Queremos ver en la subida en qué puntos hay interés y en qué puntos no. Como podemos ver prácticamente en la zona de abajo, en este tramo de aquí, ¿de acuerdo? Tuvimos también una zona de interés, que como puedes ver, pues rebotó y además, si recuerdas, Gerard, es la zona que te he comentado anteriormente, donde cambiaba la verticalidad. Aquí veníamos verticales y aquí entrábamos en parábola, empezamos a frenar esa corrección, ya nos marcaba el punto desde aquí el perfil de volumen y finalmente vemos dónde está el interés real, que es en toda esta zona de aquí, en toda esta zona de aquí, y si contamos desde cuando aumenta, sería este nivel de aquí, que como podéis comprobar, es justo el punto en el que estamos. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a profundizar muy rápidamente dentro de lo que son las correcciones, ¿vale? Una vez empieza la parábola, tendríamos un mínimo aquí, tendríamos otro mínimo aquí, tendríamos otro aquí y finalmente este último que tenemos aquí. Si nos fijamos, vemos como cuando pierde el mínimo, viene al mínimo anterior, pierde el mínimo, viene el anterior, testea, pierde el mínimo, viene el anterior, testea, pierde, ¿de acuerdo? Aquí hacemos este aquí, testeamos y ahora ya en el punto de aquí no hemos llegado a romper y estamos a punto de romper esta zona. Entonces, aquí hay dos opciones a día de hoy. Kujira ya rompe desde aquí al alza, ahora si quieres podemos hablar de sobre qué zonas podríamos ir, o acaba desviando a una zona de las que tenemos marcadas aquí abajo. Ahora vamos a utilizar la segunda herramienta que te estaba comentando anteriormente, ¿de acuerdo? Que es Fibonacci, pero no es un Fibonacci normal, yo solo utilizo este, es Fibonacci OT, Optimal Price Entry, que se compone de estos tres niveles, ¿de acuerdo? Utilizados en Smart Money Concept. Es un Fibonacci raro, normalmente casi nadie lo utiliza y os recomiendo utilizarlo porque funciona increíblemente bien. Dicho esto, vamos a pasar a analizar todo el impulso de Kujira desde este mínimo hasta el máximo y vamos a ver qué zonas nos marcan estos niveles donde podría haber reacción, ¿no? El primer nivel, 75, es el que estamos ahora, ¿vale? Es donde está haciendo este posible suelo, aunque de los tres niveles los que a mí más me gustan son el 78.6 y el 88.6, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate qué coincidencia cómo cuadra con las dos zonas de acumulación, ¿no? Probablemente, y utilizando un poco de lógica y entendiendo además que este movimiento se está aplanando, veo poco probable que veamos al Kujira al último nivel del 886, ¿de acuerdo? En torno a los 0,7, lo veo muy raro. Lo que sí podríamos ver es una desviación al 0,86, ¿de acuerdo? 0,86 céntimos, 0,87 podríamos desviar para ahí sí empezar a subir o incluso empezar a hacerlo desde este nivel. Es decir, es bastante complicado que veamos más correcciones de Kujira. Oferta y demanda, hay muy poca gente, ¿de acuerdo?, interesada en comprar, eso es cierto, pero cada vez queda menos gente para vender. Por eso estamos viendo, ¿de acuerdo?, este freno en la corrección. Entendiendo esto, ¿vale? Vamos a ver dónde podríamos ver Kujira. Voy a iros ya dibujando esta zona de aquí. Básicamente, Arnau, resumiendo, sí, para la gente que esté en muchas pérdidas, como por ejemplo puede ser mi caso, un punto para mejorar el precio de compra sería esos 0,86, ¿verdad? Correcto. Yo si personas, por ejemplo, entendiendo que la media de personas, muchas de ellas pueden haber comprado en torno a los $3, 3,5 más o menos, creo que puede ser la media de muchas personas. Si no se ha hecho DCA mientras Kujira corregía, creo que entrar ahora para promediar la operación puede ser muy interesante. Ya ahora mismo puede ser muy interesante y también en la zona de 0,86, 0,87. Y ahora te voy a explicar por qué, Gerard. Vamos a ver una cosa muy simple. Todas estas zonas que tenemos aquí de mínimos, ¿vale? Aunque parezca que hay mucha resistencia, cuando el precio de aquí quiera rebotar, ya no quede nadie por vender, lo que veremos es una subida que no va a ser escalonada, probablemente sea vertical. Es decir, podemos ver algo similar a esto. Donde va a estar la zona principalmente conflictiva, la primera, y podemos utilizar los mismos niveles de Fibonacci, vamos a utilizar la primera zona de reacción donde ha empezado la parábola hasta la zona de mínimos actuales y podemos ver ya que todo este entorno de aquí, ahora si quieres lo recalcamos mejor a nivel de precios, puede ser la primera zona realmente conflictiva y donde yo me plantearía empezar a liberar posiciones, que es en torno a los $2, ¿de acuerdo? Entonces si hacemos un buen promedio ahora, buscar entrar aquí para reducir exposición aquí y liberarnos de esas pérdidas puede tener mucho sentido. Ahora, una vez hayamos roto esta zona, aquí estoy prácticamente seguro que veremos corrección, puede seguir subiendo. Entonces, la segunda zona donde creo que se tendrían que vender bastantes bolsas es aquí. Y ahora tú te estás preguntando, Jeremy Arnau, ¿y por qué si el precio de Kujira no vuelve a llegar sobre los 2,8, 2,9, no sería interesante sostenerlo hasta la TH? Bueno, porque hemos visto y detectado a día de hoy ya los problemas que tiene Kujira a nivel de branding, también de marketing, del 100% del circulante. Entonces, puede ser, ¿de acuerdo?, que cuando vuelva a entrar en FOMO luego volvamos a ver algo similar a esto. Entonces, en ese punto
personalmente, y al menos yo con mis bolsas, saldré en profit, ¿vale? Porque a día de hoy yo tengo una media de 1.5 más o menos y estoy buscando vender en torno a los 2.5 es donde me gustaría empezar a liberar posiciones. Y eso que se podría comprar en zona de 0.86, yo no lo voy a hacer porque, como digo, las bolsas ya son, para mi gusto, demasiado grandes, en una que Gerard ha sido una mala inversión. Es decir, da igual cuando salgamos, e incluso si viéramos nuevo all-time high por encima, no pasa nada. A nivel de inversión, evidentemente, el 100% no pueden ser inversiones positivas, no pueden ser inversiones correctas, tenemos un porcentaje de acierto, y aunque esto desde aquí se fuera a nuevos ATHs muy lejos de estos, para mí es un error porque hemos perdido mucho tiempo dentro de este activo. Ahora, hay que aceptar pues el error que hemos cometido ya en este sentido y solucionarlo, buscando hacer un promedio, buscar zonas de salida, ¿de acuerdo? Y no pasa nada. A otra cosa, que este mercado ya está lleno de oportunidades. Sí, Vamos esto, a pasar... esto al final tiene que servir para dos tipos de inversor, uno como tú, uno como yo. Yo soy de holdear bastante mis bucks de criptomonedas y ir a largo plazo, otros de que a ti te gusta rotar. Dependiendo del tipo de inversor que seáis, los que estemos viendo ahora este vídeo, si sois personas que les gustaría tener el dinero para operar otras cosas, pues ahí podéis optar como Arnau. Si sois personas que le veis potencial a Kujira a muy largo plazo, os puede servir los puntos de compra que hemos comentado y a lo mejor vender una pequeña parte en las zonas de venta que hemos comentado, pero para mantenerla a largo. Pero al final es exacto, eso de cada uno. Son perfiles. Mi perfil es más de estarme moviendo constantemente. Para este perfil, pues evidentemente se requiere más tiempo y pues tampoco se puede hacer así al tuntún, ¿no? Vamos a mirar una cosa que quería comentar. Si nadie tiene Kujira, esta zona de aquí es buenísima para comprar, pues estamos viendo que aquí puede haber un rebote, pues vamos a analizar más o menos cuánto podríamos estar hablando, y a la zona de arriba un 200%, y a la de aquí, que la veo bastante probable, sería un 106%, es decir, estaríamos duplicando el capital invertido. Por tanto, considero que es una buena zona de inversión, tanto la de aquí como la de aquí, para 0.86, Gerard, porque hay mucha gente que igual que no tiene Kujira y la oportunidad sigue estando aquí, ¿no? El punto de los 0.86 mirar... mucho más probable para esa gente que vaya muy cargada en Kujira y que tenga más que arriesgar. En cambio, la gente que no tenga nada de Kujira y que a lo mejor quiere entrar, lo más óptimo sería pues ir entrando ahora. Arnau, dos cosas. La primera, menudo análisis nos estás pegando ahora mismo en Kujira. Creo que es al grano y lo que la gente espera. Y ya os digo, señores, espero que estéis valorando esto y que todos los análisis no serán tan largos. Simplemente queríamos explicar un poco más en detalle Kujira, que es algo que la gente demanda mucho. Seguimos con lo que tú quieras, NMT, supongo. Vamos a NMT. Nos encontramos pues con una subida vertical y una caída bastante lenta, ¿de acuerdo? No encontramos el momento de como en Kujira en este caso. Lo que sí que no me gusta de NMT ahora mismo, pero ahora os voy a decir lo que sí que me gusta, porque hay partes contrapuestas, y es que como en Kujira encontrábamos que el movimiento vertical había finalizado y estaba haciendo parábola, en el caso de NMT no nos encontramos este tipo de movimiento. Tiene una menor capitalización, así que tampoco en este sentido es raro, es bastante estándar. Vamos a mirar dos zonas. Una zona donde yo voy a comprar sí o sí NMT es esta zona de aquí, yo os voy a explicar por qué. Seguramente, Gerard, tú recuerdas cuando ocurrió esta corrección de aquí, ¿de acuerdo? Aquí esta spike hacia abajo nos está diciendo ya hasta dónde, si las cosas se complican, hasta dónde podía llegar el precio y dónde había un interés real de compra. Se marcó aquí. Problemática que tiene ahora mismo la zona. Y es que deberíamos de buscar comprar o justo en el nivel o un poco por debajo. A mí me gusta la zona de por aquí. Os voy a decir los precios exactos. En torno a 2,67, 2,68 y 2,25 aproximadamente. Para mí zona de compra 100% en NMT, ¿de acuerdo? Y luego tenemos evidentemente la zona actual. La zona actual ya es muy buena y aquí hablaremos de simetría de mercado, Gerard, de forma muy rápida y muy simple. El mercado se mueve replicando impulsos. En muchas ocasiones, un porcentaje muy alto, los impulsos son simétricos, es decir, son iguales. Ahora, entendiendo esto, vamos a coger, ¿de acuerdo?, la corrección de este punto que tenemos aquí hasta el mínimo de este punto de aquí, como podéis comprobar, ¿de acuerdo? La marcamos, que quede más o menos ahora, que esté al milímetro. Vamos a ponerlo desde el máximo de aquí hasta la corrección, y cuando lo colocamos, si ahora yo trazo esto así, ¿de acuerdo?, podrás ver, Gerard, que está en el mínimo de la simetría, es decir, ha corregido exactamente lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí. Y los impulsos normalmente son simétricos. Entonces, si te fijas, tal cual cumplió la simetría, ya estamos viendo como el precio está rebotando y pasó de 2,98 a 3,83, ¿de acuerdo? Lo que es una subida aproximada actualmente de un 27%. Una vez entendemos esto, ¿qué podemos esperar? Pues que la subida también acompañe con simetría. Pues muy bien, vamos a medir esta zona de aquí. ¿Y desde dónde la vamos a replicar? Pues de dos zonas, ¿de acuerdo? Principalmente, primero, la zona actual, que como ya has visto por simetría ya nos está cuadrando y además ha entrado en toda la zona de acumulación de aquí. Por tanto,
zona de interés. Podríamos ver desde este punto ya un rebote a niveles de 8. Cuidado, porque la subida desde el precio actual estamos hablando de un 116 y desde la zona que teníamos aquí estaríamos hablando de un 170. Ahora, si finalmente quiere desviar un poquito por debajo y tomarnos la zona que yo estaba comentando, nos iríamos a niveles de 7,6, ¿vale? 7,6 sería una muy buena oportunidad de compra porque tendríamos un 207% de subida. Llegados a este punto de aquí, bueno, habría que ir con cuidado porque no habríamos revertido la tendencia bajista todavía. Tendríamos que ver cómo, llegado a este impulso, corrige y finalmente vuelve a superar la zona de los 7,88 y ahí podríamos confirmar pues que NMT va a seguir su camino y que igual vemos un nuevo all-time high, ¿de acuerdo? No me gusta pensar a tan largo plazo porque no lo podemos saber a día de hoy, Gerard, pero probablemente tengamos subidas pronto de NMT. Si no es desde esta zona, va a ser desde un poquito más abajo, pero no mucho más. Vamos con el rey, si quieres, de las meme coins. Pepe, sí, para mí el líder indiscutible, sí que hay Shiba, Dogecoin, lo que queráis, son meme coins del ciclo pasado. El rey de este ciclo es Pepe. De hecho, antes de que comentes, para mí 2 puntos muy positivos de Pepe, que yo tengo 0 Pepe. Estoy planteando estos últimos días mucho el tema de si acumular o no, si hubiera corrección, porque lo veo muy alto, ahora nos lo explicarás tú. Para mis oyentes de siempre, Pepe podría outperformear la actuación de Ethereum, y es uno de los tokens que más va a replicar el movimiento alcista de Ethereum y mucho más. Y luego es una de las narrativas más potentes ahora mismo que acapara más la atención, que es meme. Entonces, viendo que es el rey de los memes, una narrativa muy potente, y aparte representa Ethereum, hostia, es jugoso. Pepe, para mí, Gerard, yo te recomiendo que compres, e incluso en estos activos tan hiperfomeados y que están teniendo un comportamiento a nivel de gráfico tan potente como es Pepe, no hay que ofuscarse en buscar en comprar correcciones muy abajo porque pues no nos para de dejar fuera este activo, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado en este sentido. ¿Y dónde puede llegar Pepe? Pues bueno, yo te adelanto que estoy seguro que en algún momento vamos a ver cómo Pepe supera los market caps de las principales meme coins y posiblemente se coloque la primera, ¿vale? Porque es la meme de este ciclo y a la larga tiene que acabar batiendo las de la anterior. O sea que imagínate, se entiende que Pepe es una oportunidad que ya pasó, un tren que ya pasó, pero cuidado que a esto le queda muchísimo rendimiento y que el bull market acaba de empezar. Entonces, hablemos un poco, si quieres, a nivel de análisis técnico y cómo se pueden buscar entradas en Pepe y dónde puede ir Pepe al corto o medio plazo. A mí, para este tipo de situaciones, me gusta mucho tener en cuenta los all-time highs anteriores. Tan simple como esto. Vamos a buscar el all-time high anterior. Si yo aquí marco un all-time high, me dirás, Arnau, este all-time high de aquí se ha roto, lo hemos perdido. Esto es porque no estás utilizando correctamente, interpretando correctamente los all-time highs. Se utilizan por zonas. Un all-time high siempre va por zonas en la zona de la acumulación, que es toda esta de aquí. Si yo trazo esto, vas a ver perfectamente cómo el all-time high no lo hemos perdido, sino que estamos testeando en el mismo, ¿vale? Si tiráis para atrás en Pepe, vais a ver cómo cada vez que testea su all-time high, rompe, acaba testeando y sigue subiendo. Entonces ya, primera métrica que tenemos aquí en Pepe, ¿vale? Ahora vamos a mirar una cosa muy interesante y hablando de simetría. Esta situación de aquí, Gerard, aquí es muy similar a la de aquí. Y además, esta corrección de aquí, ¿a qué te recuerda? Probablemente a esta corrección de aquí, ¿vale? Vamos a utilizar rápidamente la simetría, en este caso con la herramienta de patrón de barras en TradingView, y vamos a marcar desde que rompió la acumulación, como sería el punto de aquí. Voy a marcar de aquí hasta el máximo, me genera una copia de las velas que voy a trasladar directamente a la ruptura de la acumulación que tenemos aquí. Como puedes ver, el movimiento está siendo muy similar, ¿de acuerdo? Rompe la acumulación, genera nueva acumulación y aquí podéis ver cómo está cayendo, como era en este punto de aquí, ¿vale? Además, si marcamos correctamente esto, que no lo tengo del todo bien, ahí verás cómo está esta vela de aquí testeando a la perfección, ¿de acuerdo? La zona del máximo anterior. Por tanto, esto ya desde aquí podría subir, simulando perfectamente la subida anterior, porque el mercado muchas veces es simétrico. ¿Dónde podríamos comprar? En primera instancia, si no tienes nada de Pepe, esta zona de aquí puede ser muy buena porque te está testeando el all-time high anterior, ¿vale? Si no tienes Pepe en este nivel, ¿de acuerdo? Lo que buscaría es con la misma herramienta de Fibonacci, desde el impulso hasta el máximo, que lo tenemos aquí, toda esta zona de aquí puede ser muy buena. Te voy a dar un total de 3 zonas. Esta de aquí por si desvía y el 0,5, ¿de acuerdo? De Fibonacci de aquí, que como puedes ver cuadraría con el retroceso que tuvimos en el anterior movimiento. Si yo quito esto, nos quedaría la zona entre, bueno, no voy a decir los ceros, Gerard, porque hay demasiados, ¿de acuerdo? Pero lo tenéis aquí en pantalla. Esta zona, la zona de aquí y el test actual. Cuidado porque no tendríamos por qué ver la corrección a estas zonas, ¿eh? Podríamos empezar subiendo. Fijaros el comportamiento de Pepe, ¿eh? No se anda con tonterías Pepe cuando empieza a subir, así que mucho cuidado con eso. ¿Dónde podría ir? Bueno, pues ya tenemos este impulso de aquí que nos marca esta zona, ¿vale?
mirad, esta zona de aquí sería muy interesante, pero para proyecciones y utilizando el Fibonacci con los mismos niveles, si yo utilizo la extensión, mínimo, zona de máximo, zona de mínimo, fíjate lo que pasa, Gerard, cómo confluye, ¿de acuerdo? La simetría con la zona de Fibonacci, así que, bueno, pues ya sabéis que próximamente vamos a ver Pepe por estos niveles. Por eso digo, mucho cuidado con estar viendo Pepe como un activo en el que hay que esperar grandes correcciones. La gran corrección fue aquí y la gran corrección fue aquí y el movimiento alcista está empezando ya, así que mucho cuidado si queremos entrar por la zona de aquí porque probablemente nos quedemos fuera del tren. Pregunta, si tú no tuvieras cero Pepe, no sé si tienes Pepe, ¿tú a estas alturas entrarías, buscarías entrar? Yo Pepe lo llevo desde casi los mínimos, ¿vale? De antes del bull y le he sacado muchísimo rendimiento. Es uno de mis activos favoritos que mejor se ha comportado y que se va a seguir comportando. Si yo no tuviera Pepe, compraba ahora, ya, una primera bolsa. Preparaba otra bolsa en este punto de aquí, otra en este punto de aquí y me guardaba liquidez por si al mercado le diera la ilusión, ¿no? De sorprendernos, Gerard, que siempre puede ocurrir, tener más liquidez para comprar esta zona. Pero a la larga, todas estas compras de aquí de Pepe van a ser muy ganadoras y tengo cero dudas. Es más, me atrevería a decirte, Gerard, que es posible que a finales de agosto, principios de septiembre, desde los niveles actuales, hayamos visto, pues, más de un 100% en Pepe, en lo que sería... Recordemos, esto no es consejo de inversión, mes. es lo que tú haces, pues no vaya a ser que ahora vendrá un criptoterrorista, tío, y le meta todo el portfolio a Pepe, que me está entrando FOMO a mí, imagínate, al lado, ¿no? Pero es una realidad. Correcto. Aquí yo espero que la gente esté valorando mucho los análisis al grano, sin humo, y sobre todo con personalidad, ¿no? Que digamos, oye, tú lo ves ganador y entrarías, punto, se acabó. A mí al final me gusta decir lo que pienso, igual que cuando veo algo que pinta muy mal y creo que se va a ir a cero, lo voy a decir, y pues cuando creo que algo va a ser ganador, lo voy a decir. Eso no implica, uno, que vaya a tener razón y que esto vaya a pasar, lo utilizo en base a todas mis métricas y mis análisis, pero me puedo equivocar, no hay un ratio 100% asegurado, por tanto cada uno pues evidentemente tiene que ser responsable de su dinero, Gerard, al final todo el mundo tiene que ser responsable de lo que hace con su capital y contrastar toda la información con sus propios métodos, sistemas analíticos. Sí, que ya somos mayorcitos para saber lo que hacemos con nuestro dinero. Luego hablaremos de Ethereum, pero entiendo que Pepe va a seguir mucho lo que haga Ethereum. Entonces, cuando estemos en Ethereum, me interesa mucho saber qué podría hacer estos días por todo el tema de ETF y Grayscale, y si Grayscale nos podría dar buenas entradas en Ethereum y, por consecuencia, en Pepe. Esto lo hablaremos luego en Ethereum, o si quieres explicarlo rápido ahora, lo que tú opinas. Pero bueno, te lo dejo en tus manos. Si quieres lo dejamos para Ethereum, aunque te adelanto que es probable que Pepe tenga un mejor rendimiento, incluso que Ethereum en el meta, porque al final, Gerard, porque alguien compra un activo, ¿quién va a comprar activos? Es decir, ¿quién va a estar entrando en Pepe? Personas que seguramente tengan pocos conocimientos de cripto y que sus fundamentos sean, ostras, pues este meme va a llegar a no sé cuánto, os parecerá una tontería a muchos, pero que tenga muchos ceros delante favorece también al activo. Entonces, creo que va a ser un activo bastante querido por el retail, por tanto, creo que se puede llegar a comportar mejor incluso que Ethereum a nivel de rentabilidad, no de market cap, por supuesto. Y señores, interrumpiros solo 30 segundos de esta masterclass con Arnau Forbet para comentaros que todas las altcoins que vais a ver en este vídeo, tanto Ethereum, Pepe como NMT o Kujira, las tenéis en el exchange de Coinex. Las podéis comprar sin KYC desde el exchange de Coinex. No te voy a vender que sea el mejor exchange, simplemente el que yo uso, el que a mí me funciona bien, el que no tengo que hacer KYC con mi información, y te voy a dejar abajo el enlace en la descripción por si quieres acumular estas criptomonedas sin KYC con un email que te puedes inventar, coger esas criptomonedas y mandártelas a una billetera personal. Ese es el objetivo de un exchange y Coinex te aseguro que lo cumple al 100%. Disfruta del resto del vídeo. Vamos a pasar muy rápido en las siguientes, no me voy a estar tanto tiempo porque hay menos cosas que comentar. Tenemos Cardano aquí, ¿de acuerdo? Donde podemos ver que está en una zona venía de una zona de acumulación muy grande, ¿de acuerdo? Pensad que la temporada es de 12 horas, entonces, ¿qué ocurre con este tipo de activos? Pues cuando se rompe una zona de acumulación de estas dimensiones, normalmente, ¿vale? Hay dos tipos de testeos, ¿de acuerdo? Tenemos los testeos a la misma zona de la caja de acumulación, como fue este de aquí, fijaros qué entrada más bonita, y luego finalmente, bueno, aquí nos volvió a dar lo mismo, ¿no? Y luego finalmente al 50% de lo que es la zona de acumulación, que es esta zona de aquí. Si yo utilizo Fibonacci con el nivel de 0,5, pues ya ves, ¿de acuerdo? Que esta sería la zona intermedia de la caja y como ya ha tocado, ya ha testeado. Entonces, ¿qué espero que ocurra en esta zona? Bueno, creo que Cardano desde aquí va a iniciar un nuevo movimiento alcista para superar los máximos que teníamos, ¿de acuerdo? De 0,80. ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Bueno,
bueno, si queréis os doy un precio objetivo muy rápido, utilizando la misma herramienta que utilizo. Como he dicho, al final me gusta ser sintético ahora mismo con los análisis, podría utilizar más cosas, pero creo que se entiende muy bien. Fijaros la corrección, donde frenó en los niveles que estoy utilizando de Fibonacci, aquí vimos el freno. ¿Dónde va a estar la siguiente zona complicada en Cardano? Bueno, muy simple. En esta zona de aquí va a ser complicada, aunque bueno, yo creo que la superaremos, ¿de acuerdo? Cardano, un activo sólido, a nivel de retorno, evidentemente no se va a comportar como un Pepe o como a las dos que vamos a comentar a continuación. Fíjate el desplazamiento que podemos tener de aquí a aquí, son 153, y la subida que hemos experimentado desde mínimos hasta los máximos, un 262, no como es el caso de Hedera, Gerard, que tiene un comportamiento, a mi punto de vista, muchísimo mejor, ¿vale? A niveles de Hedera, también muy simple. Está para mí en zona de compra, ¿de acuerdo? Esto de aquí es la zona clara de acumulación. Vamos a seleccionar toda esta zona aquí, zona de acumulación. Recordad, podríamos llamar las cajitas donde el precio se queda estancado antes de iniciar un movimiento. Si yo esta caja la extiendo a derechas, podréis ver cómo rápidamente, ¿de acuerdo? El precio tocó con la zona de acumulación y ha iniciado un movimiento alcista. ¿Dónde me posicionaría? Bueno, pues de nuevo, está testeando la zona de acumulación, este punto es bueno. Si utilizamos la herramienta para buscar un punto más cercano, nos quedaría una zona bastante bonita de compra en la zona de aquí, ¿vale? Sobre los 0,607 y 0,628, creo que son buenos puntos para comprar, ¿de acuerdo? Va a ser difícil ver Hedera en niveles más bajos que los que está actualmente, aunque evidentemente no es imposible. Yo os podría dar algún precio objetivo a la baja para aquellos que queráis tener zonas de acumulación. Fijaros de nuevo como la herramienta esta que os digo de Fibonacci marcó las dos entradas perfectas en Hedera y nos quedaría el último nivel de Fibo que utilizo yo, que confluye además con esta zona de acumulación de aquí. Muy simple. La última zona de compra para Hedera, que no tengo claro si vamos a ver, es 0,054 y 0,050. Dos zonas de compra, una prácticamente la actual, como puede ver Gerard, y la otra un poco más abajo. Entonces hay que tenerlas controladas, ¿no? Solana, La verdad y que comparando muy top, con Hedera. me está pareciendo Comparando muy con top los Hedera, análisis. quería enseñaros una cosa, comparando los rendimientos para que entendáis cómo se comportan los activos. Fijaros la subida de Hedera desde los mínimos del 22 hasta aquí, un 400%. Tenemos Cardano con un 272, tenemos Hedera con un 400, son todas criptomonedas que llamo yo Dinocoins del ciclo pasado y vamos en increciendo, ¿vale? Cardano no se comporta mal, es un activo sólido, pero claro, el retorno que se va a conseguir pues no va a ser el mismo. Creo que Hedera tiene mucha más capacidad de rentabilidad y aquí tenemos a uno de los titanes colosales que ya directamente, si queréis, podemos comparar desde el mínimo de la corrección actual, ¿vale? Que tuvimos aquí hasta el máximo, pues bueno, podemos ver un 2484% en un activo del ciclo pasado que sigue siendo top para mí. ¿Por qué? Porque es muy fácil de comprender, porque alberga memes, porque alberga NFTs, muy retail, muy fácil de entender que es hacia el nuevo mundo que nos estamos moviendo ahora mismo dentro del sector cripto, ¿no? Hay que entender una cosa, no voy a extenderme mucho con el tema de Solana a nivel de precios de compras. Esto de aquí fue una zona, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí de distribución para que Solana cayera, dio este movimiento bajista. Hemos entrado en la zona de distribución anterior y aquí no estamos distribuyendo, ¿eh? Aquí no estamos distribuyendo. Esta zona de aquí es una zona, todo esto, de acumulación gigante, ¿de acuerdo? Que cuando se rompa, pues vamos a ver, ¿de acuerdo? Un movimiento bastante fuerte a la alza. ¿Dónde buscaría comprar? Bueno, desgraciadamente Solana, los buenos puntos de compra eran toda esta zona de aquí abajo, ¿vale? 50% del rango. Entonces yo me marcaría estos niveles y si volvemos a ver una corrección a puntos de 149, 150, un poco por debajo, el que no tenga Solana van a ser buenas zonas de compra. Si no, bueno, pues habría que esperar seguramente ya a romper esta zona, que nos diera una corrección y entrar, ¿vale? Entrar a estos niveles, estamos entrando ya en zonas de la parte alta de la acumulación y encima en zonas cercanas al all-time high anterior, ¿no? Las zonas buenas, como comento, desde 150 hasta 116, para mí zonas de compra buenísimas para Solana, porque sabéis lo que va a venir a partir seguramente de esta rotura de la acumulación, ¿no? Pues es, como podéis ver, acumulación, movimiento alcista, explosión, acumulación y ahora tocaría movimiento alcista, explosión, probablemente, ¿de acuerdo? Probablemente. Y esto viene directamente relacionado con Ton. Y Gerard, a mí Ton me recuerda muchísimo a Solana. ¿Por qué? Porque es Telegram. ¿Quién no usa Telegram dentro del nicho cripto, no? ¿Por qué? Porque está empezando ¿a qué? A albergar meme coins. Entonces lo estoy viendo un competidor. Todas estas apps que todo el mundo está jugando y no tienen ni idea de qué es cripto, el Hamster Combat y toda esta mierda. ¿Y eso a qué te recuerda, Gerard, no? Al final, a mí Solana. me recuerda a Solana. Totalmente. Entonces, ¿Ton podría ser un Solana
muy infravalorado a día de hoy? Probablemente. Entonces, con este tipo de activos que además son muy enfocados al retail, ¿vale? A personas que realmente pues no tienen muchos conocimientos y como dice Gerard, es posible que conozcan directamente la red por Hamster Combat, ¿de acuerdo? Pues este tipo de activos se vuelven muy explosivos y muy volátiles. Yo aquí ya os he dejado marcada dos zonas de compra en TON, ¿de acuerdo? La primera en torno a 6,20 hasta los 5,6, la segunda zona 5,21 hasta los 4,93, ¿vale? Dos zonas muy importantes y de nuevo, entendiendo lo mismo que Solana, considero, ¿de acuerdo?, que después de acumulación tenemos, ¿de acuerdo?, inmediatamente explosión. Fijaros, acumulación, de nuevo, ya sabemos lo que nos tocaría también por esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pues explosión. Entonces, como digo, estas zonas de compra para TON las considero muy, muy, muy buenas y creo que puede ser un activo muy interesante en este bull market. Y es curioso ya, porque tampoco se le está prestando mucha atención, o al menos yo no veo a mucha gente comentando TON, ¿eh? Y no sé, me parece como un poco curioso. Ethereum. Vamos a ver Ethereum, Veamos. que yo he estado muy atento a Ethereum, realicé una compra bastante sólida en 3.150 y mis siguientes órdenes de compra, que ahora me lo corregirás tú que tienes más idea que yo, estaban en 3.000 y en 2.850, creo. Me parecen muy buenas órdenes de compra, sobre todo para el precio en el que se dirige Ethereum los próximos meses, ¿de acuerdo? Entonces, Gerard, has visto que llevo todo el rato comentando temas de acumulaciones y una y otra vez, zonas donde el precio se queda estancado y finalmente rompe. En Ethereum encontramos algo mucho mejor, para mi punto de vista, que es una acumulación en vertical. Es decir, y esto hay que compararlo con Bitcoin para poder comprenderlo, ¿vale? Bitcoin aquí acumuló y aquí subió, ¿vale? Pero Bitcoin no tiene una acumulación vertical. Fijaros la explosividad del movimiento. Es vertical hacia arriba, ¿vale? Ahora aquí está de nuevo acumulando, pues para continuar subiendo, ¿no? En Ethereum no tenemos tanto este comportamiento. Vemos que es mucho más calmado, ¿vale? Ha tenido un desempeño notablemente peor que Bitcoin a nivel técnico en el gráfico. Pero cuidado porque todo esto de aquí, al menos mi opinión, es que es una acumulación. Entonces, fíjate, Gerard, si esto de aquí es una acumulación, ¿qué tamaño de acumulación tenemos ahora mismo, ¿no? Vaya pepinazo De... va a venir. Exacto. Yo lo repito, Ethereum he estado acumulando en los últimos meses porque Ethereum es una locura. Entonces, vamos a mirar el movimiento anterior que teníamos aquí de 2020. Fijaros qué verticalidad. Fijaros este movimiento. Esto de aquí no es alcista para Ethereum, ¿de acuerdo? Está el precio pues, que va subiendo porque está acumulando, ¿no? Entonces, yo creo que se tendría que ver algo muy similar a lo que fue en 2020. Sí que es cierto que probablemente con menos recorrido a nivel de espacio en gráfico, por un tema de capitalización de mercado, yo calcularía que podríamos estar hablando de la mitad del recorrido aproximadamente. Es decir, de lo que sería todo este tramo de aquí, Gerard, ¿vale? Desde este movimiento de aquí hasta este máximo de aquí. Voy a seleccionarlo con el patrón de barras para usar la simetría, ¿de acuerdo? Vamos a desplazar esto aquí un segundo y vamos a colocar esta subida exponencial, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí ya estamos marcando varios suelos en la zona del 50% de la acumulación vertical. Yo voy a dejar esto aquí, todavía no voy a enseñar lo que hay arriba, ¿de acuerdo? Prefiero no hacerlo. Ahora vamos a volver a utilizar la misma extensión con los mismos niveles que llevamos utilizando durante, ¿de acuerdo?, todo el vídeo. Voy a marcar, ¿de acuerdo?, el mínimo de la subida de Ethereum, el máximo que tuvimos y el mínimo que ha hecho Ethereum, ¿de acuerdo? Esto se llaman extensiones de Fibonacci, muy simples de utilizar y se utilizan para marcar precios objetivo a price discovery, es decir, zonas donde el precio todavía no ha llegado, ¿vale? Muy útiles. Yo así que hice uno de los primeros techos de Pepe y pude salir y luego volver a reentrar. Os recomiendo que utilicéis esta herramienta porque es fácil, simple y verdaderamente útil. Ahora vamos a subir y vemos cómo el 50% del movimiento en el 50% de la acumulación, vemos cómo confluye a la perfección con los niveles que comentábamos. O sea, ni Vanek tiró una predicción tan alcista en $20.000, ¿no? Yo no digo que vaya a llegar a $20.000. Lo que digo es, cuidado, no menospreciemos a los precios que puede llegar a Ethereum, porque lo que estamos teniendo a día de hoy en Ethereum no es Pepe. Ni esto ni es absolutamente ninguna altcoin. Estamos hablando de que hay un ETF que en todo el sector cripto, el único ETF que hemos tenido es en Bitcoin, que ya hemos visto qué pasa cuando hay un ETF en Bitcoin, que Bitcoin no ha acabado de subir, le queda mucho por el ETF en gran medida junto con el halving, y que tenemos a Ethereum, que parece que la gente todavía no ha entendido que las consecuencias que tiene un ETF. Y tampoco entendían las consecuencias que tenía un ETF con Bitcoin. Cuando se dijo la primera vez, se va a lanzar un ETF de Bitcoin, yo recuerdo mucha gente... Pues vale, pues bueno, mirad lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, yo me atrevo a decir que el precio de Ethereum, bajo mi punto de vista, un precio razonable a largo plazo tendría que estar entre los 10.000 y los $15.000, ¿vale? Eso para mí sería un precio razonable. Aunque de nuevo no descarto esta hipótesis de llegar a un Ethereum con 20 o $30.000 de subida. Que esto es lo que llevo repitiendo durante mucho tiempo, que por favor mis seguidores presten atención a Ethereum. Y lo que la mayoría de gente me dice es que Gerard, Ethereum no me va a hacer rico. Ethereum que se marcará un por 2, un por 3. Y yo pienso, tío,
el RR que hay ahora mismo en Ethereum, riesgo-beneficio, es una pasada. Entonces, yo creo que la mejor forma, y después de haber visto lo que ha ocurrido con el ETF de Bitcoin, que ha subido parabólicamente hacia arriba y que nada más se ha inmutado, ¿cómo vas a dejar pasar esta oportunidad con Ethereum y luego poder rotar esos beneficios a Pepe, a Ton, a Solana, a HBAR, a las criptomonedas que tú quieras? ¿Me entiendes? No sé si me explico. 100%, 100%. O sea, y a mucha gente le parecerá y me dirá, Arnau, estás loco, se te ha ido la cabeza por mover aquí este patrón aquí. Bueno, pues que yo ahora mismo te pongo esto así, esta subida que te parece tan loca, y te hago así en Bitcoin y esto de aquí, ¿qué es? O sea, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Entonces, 100% Gerard, y no es para hacer un por dos Ethereum. Si yo cojo desde los mínimos de aquí, ¿de acuerdo? En 2800, ¿vale? Gerard, el precio que me habías comentado hacía realmente poco. Y desde aquí marco a la primera zona del nivel de la extensión de Fibonacci. En 15.000 hablamos de un 430%. En 10.000 estaríamos hablando de un 253%. Y si tenemos la suerte que se fuera hasta los últimos niveles, pues ni voy a decir ya el porcentaje. Pero si un activo tiene las opciones y la capacidad de hacerse un 1000%, es Ethereum, que tiene un ETF respaldando, ¿de acuerdo? Unos ETF respaldando, y eso implica un flujo monetario increíble. Todo inversor tradicional que no quiera saber nada de cripto, pero sí que ha entrado en Bitcoin y además ha ganado dinero durante toda esta subida, cuando vea que ocurre lo mismo con Ethereum, pues va a empezar a entrar al capital. Oferta, demanda, y ya sabéis, pues, la demanda tronadora que provoca un ETF. Entonces, 100%. no hay que menospreciarlo ya. Yo creo que estás en lo cierto 100%, y me parece muy bien que estés recalcando una y otra vez la oportunidad de Ethereum, porque a día de hoy todo el mundo se quiere fijar en meme coins de bajo market cap, de esto lo otro, y a muchas personas se les olvidan rendimientos tan obvios y tan simples. Lo que ha ocurrido con Bitcoin, todo el mundo buscando dinero donde está fuera de Bitcoin, y lo que ha dado más dinero es Bitcoin. Arnau, este análisis me ha parecido espectacular y, por suerte, vivimos bastante cerca, relativamente. Lo que le propongo a la audiencia es, en primer lugar, que te sigan en Instagram, que es donde das todos estos consejos top y estás respondiendo a dudas de la comunidad, que os lo dejaré abajo en la descripción. Imprescindible seguirle. Y, en segundo lugar, que si este vídeo recibe mucho apoyo en forma de comentarios, de likes y gente suscribiéndose, tú y yo nos vamos a juntar en persona, vamos a hacer una comidita y vamos a grabar un vídeo presencialmente los dos comentando 1-2 horas el mercado, que está por venir, porque tú estás muy alcista, yo lo sé, yo también, pero creo que tú estás más aún alcista que yo, y me has dicho algunas veces precios de Bitcoin o de Ethereum que podríamos llegar, que me parecen completas locuras. Lo voy a dejar en mano de la audiencia, espero que a la gente les haya flipado este vídeo y que sobre todo les haya ayudado, que es lo más importante. Espero que te hayas sentido muy cómodo, y no va a ser la última vez que vas a estar en este canal, lo tengo clarísimo. Espero que la gente abajo pueda manifestarse en los comentarios de qué le ha parecido el vídeo. Así que, Arnau, tío, ¿qué te ha parecido todo? Y ya cerramos vídeo. Increíble. Bueno, primero darte las gracias por invitarme a tu pedazo de canal. Es un trabajo increíble y impecable. Y luego esto que comentas del podcast creo que podría estar muy, muy, muy guapo, sinceramente. 2 horas dan para comentar muchas cosas que no se pueden comentar en un vídeo así más cortito. Creo que aportaríamos mucho valor y a la gente le gustaría muchísimo. Y como dices, vivimos cerca, así que hay que hacerlo, 100%. Hay que hacerlo. Si la gente le interesa, y si vemos que sí, pues por nosotros no va a ser, Gerard. Totalmente. Tenéis las redes de abajo en la descripción de Arnau. Espero que os haya encantado el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima.